iba a decir a presentarle, pero sí, vamos a ver, a Miguel presentarme. Yo no sé, ¿qué te voy a presentar? Ya sabéis, periodista, escritor y psicólogo. Gran amigo de esta casa, gran amigo de todos nosotros, un artífice de la radio, aventurero, acaba de volver de Egipto. Es decir, su vida es una auténtica aventura continuada y que me da una envidia horrible. Ya te lo he dicho más de una vez, porque me manda unos WhatsApps, estoy ahora que vuelo, me voy a... Lo mismo a la isla de Pascua, que a Egipto, que a todos esto. Así que siempre tiene cosas interesantes que contarnos. Muchísimas gracias a todos y ya os dejo con Miguel. Yo no sé por qué venís a escuchar a mí cuando los miembros del Grupo EPTA tienen historias mucho más increíbles que contar. Yo no sé si escuchasteis el programa en el que estaba Paloma hace poco tiempo, cuando el chamán se convirtió en jaguar y toda esa serie de cosas. Yo pensaba que era el único que vivía o que contaba esas historias, pero bueno. Bueno, pues un placer. Gracias de nuevo al Grupo EPTA por invitarme, a vosotros por venir aquí. Siempre que vengo a este lugar me entran unos nervios tremendos. Yo creo que es por el sitio, no por vosotros. ¿Por qué creéis que es? Aldo. No, la monja, ¿no? Algunas cosas que aparecen por ahí. Con todos mis respetos, ¿eh? Con todos mis respetos. No, es que ya me ha dicho que no le gusta nada el local. Digo, pues vamos a tener que cambiarlo rápidamente. Mira cómo Paloma se queda mirando al aire, sí, Es esa señora, sí. Bueno, pues vamos a tratar de disfrutar un ratito. La conferencia se llama Chamán, Luz y Oscuridad. Y yo desde pequeñito me he visto muy relacionado con los chamanes. No sé por qué. Bueno, tardé en averiguarlo. Recuerdo cuando iba a la universidad, yo estudiaba con Óscar Ladoire, con Fernando Trueba, con toda una panda de esa gente que ahora se han hecho muy famosos en el cine. Y mientras yo estudiaba con un perro, ellos cafeteaban, estaban en la cafetería todo el día, ¿no? Entonces creo que, antes de nada, debo pediros perdón porque algunas de las historias que os voy a contar ya las he contado, pero no me puedo inventar historias. Entonces, si las repito, disculparme. Como digo, iba a la universidad y yo estudiaba, y un día en la cafetería, no sé si fue Óscar o Antonio Resines o alguno de ellos, me dice, oye, ¿qué van a poner en no sé qué asignatura? Y yo le dije de casualidad 2 o 3 temas, ¿no? Y efectivamente salieron. Ellos se lo estudiaron 10 minutos antes de entrar al examen y aprobaron por los pelos, y entonces a partir de entonces me empezaron a llamar chamán. Yo tenía pinta bastante rara entonces, llevaba el pelo muy largo, llevaba cintas por todos los lados, un poco influido por aquella cultura, y ahí me quedé con el título de chamán, con el nombre de chamán, no tanto el título. Entonces eso un poco fue una característica en mi vida que me motivó a viajar por lugares y a entrar en contacto con ellos. Una de las veces que tuve la oportunidad de entrar en contacto con los chamanes, que no sé si sabéis, son esos seres que tienen la llave para abrir la puerta de este mundo y el otro. Y hago una anotación, hay muchos mundos más de los que conocemos. Lo que pasa es que hay mucha gente que le interese que no los conozcamos. Al final hablaremos un poco de ello. Yo voy dejando cosas por ahí un poco sueltas. Entonces, esta no la he contado. En Mauritania, desierto del Sáhara, nos hablaron que había un santón. En el mundo islámico, el mundo árabe, tan machacado en los últimos tiempos, los chamanes tienen otro nombre, ¿no? Son sheikh o son santones, y son los que, como siempre, tienen la llave de abrir la puerta del más allá o de entrar en contacto con los dioses. Lo que pasa es que tienen una característica, no son atributos suyos, sino Alá les elige y les da toda esa serie de poderes. Pues bien, habíamos oído hablar de uno que era capaz de levitar. Fijaros, decían que la gente cogía la arena por donde él había pisado para aplicársela en las heridas, porque tenía poderes curativos, era capaz de adivinar el futuro y un montón de historias más, ¿no? Aprovechando que estábamos en Atar, yo he trabajado o he colaborado mucho en ayuda humanitaria, llevamos un grupo de cirujanos para operar de la vista, pues recalamos allí en el sitio y quisimos ir a verle, ¿no? Pero nuestro guía, la gente que estaba allí, mauritana, nos dijo, es muy difícil porque a este hombre han venido, a este santo, han venido a verle pues desde el rey de Marruecos, que tuvo que esperar un día entero. Imaginaros, un rey que llega a Atar, es un sitio súper perdido en el desierto, ¿no? Pues tuvo que montar la jaima y estar ahí un día esperando a que el santo le recibiera, o el mismo rey de Mauritania, el anterior que había, tardó 2 días en recibirle. Y el santón, el sheikh, decía que él trataba igual a los reyes que a los pescadores, que a la gente del desierto, que no hacía distinciones. Pero por un azar de esos de la vida, como le habían dicho que estábamos operando a su gente, nos llamaban los ángeles del desierto, nos decía, porque íbamos a ayudar a su pueblo, dijo, veniros mañana por la mañana temprano
y os puedo atender así muy rápidamente. Quiero deciros el nombre, tiene un nombre muy raro, se llamaba Sheikh Olul Moma, y era un tipo como de 60, 70 años, piel muy curtida negra del desierto, imaginaros, súper vestido de blanco. El tipo se levantaba a hacer las oraciones como a las 5 de la mañana y nos estaba esperando. Tenía una especie de palacio, era una casa bastante grande que le habían regalado el gobierno, y él desde allí ayudaba a un montón de personas, viudas, huérfanos, colegios, hospitales. Todo el dinero que recibía de la gente que iba a preguntarle cosas lo donaba para ese tipo de personas, ¿no? Y en la puerta principal había como 1000 personas esperando que el Santón le recibiera. Entonces tuvimos que entrar por la parte de atrás, por las caballerizas, saltando los camellos y las cabras que había, y llegamos a donde él estaba, ¿no? Y lo primero que nos dijo era saludar a los príncipes de España. Habían estado los príncipes, cuando eran príncipes, viéndole cuando estuvieron en Mauritania, y alguien del grupo dijo, Sheikh, no son príncipes, son reyes. Y él dijo, rey solamente hay uno, es Alá y Dios, ellos son príncipes. Y ahí ya empezamos a situarnos un poco en la dimensión de ese personaje, ¿no? Nos empezó a contar cosas, bueno, de lo que era el desierto, de la vida, de los espíritus, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado también alguien del grupo, que era uno de los cirujanos, le dijo, tenía cataratas, veía muy mal por un ojo, lo tenía casi ciego. Dice, si quiere, venga a donde estamos y le operamos las cataratas para que pueda seguir viendo, ¿no? Me dice, yo no os miro con los ojos de la cara, os miro con los ojos del alma y no necesito que me operen de nada porque tengo la visión muy clara, ¿no? Este personaje, como os digo, tenía eso, un extraño poder, y fijaros si fue curioso, aparte de contarnos cosas de nuestra vida, ¿no? Algunas de las personas del grupo les dejó que le tocaran, porque era un tipo que nos dejaba tocar mucho y por respeto nosotros no nos acercamos a tocarle, ¿no? Y hubo uno de ellos, un piloto, que le tocó la mano, y fue curioso porque cuando salimos, días después incluso, la gente iba y le besaba la mano, como si sintieran que había recibido el poder que tenía ese Sheikh. En aquella experiencia que duró como 30, 40 minutos, quizá un poquito menos, ¿no? Súper intensa, yo entendí lo que era la devoción, ¿no? La devoción que tienen ciertos seres humanos por algunas cosas sagradas que hemos perdido nosotros. ¿Sois devotos vosotros de algo? No, aquí no puedo preguntar, perdón, que si no solo me... Esta fue una de las primeras veces que me vi en contacto, o una de las veces que me vi en contacto con esos seres del más allá, digamos, o que abren la puerta del más allá. Otra creo que ya os la he contado, era en la selva el Amazonas venezolano. Nos hablaron de que había un personaje que era un maestro del yopo. Si la habéis escuchado, lo siento, la vuelvo a contar un poquito. Y yo estaba muy interesado en probar plantas de poder, aunque nunca he probado ningún tipo de droga o de planta alucinógena, ni ningún tipo de este tipo de sustancias que te alteran la conciencia. Pero sin embargo, quería probar esa experiencia del yopo, y con un equipo de televisión nos encaminamos a un coyuco que llamaban ellos, una cabañita perdida en mitad de la selva. Imaginaros que llegamos allí, pues 5 o 6 tíos con cámaras, con cables, con luces súper potentes, a un lugar donde no había nada. Estaba este chamán vestido con sus plumas, medio desnudo, había 2 o 3 mujeres y unos cuantos niños, y cuando nos vieron aparecer supongo que pensarían que éramos extraterrestres. Pero sin embargo no nos hizo mucho caso, ¿no? Se sentó allí en una especie de banquito que tenía y empezó a preparar el polvito ese, el yopo. Es un polvo que se inhala, se chinga, se dice, se inhala por la nariz. No sé si habéis visto algún documental que con una caña te lo soplan. En aquella ocasión yo no quise que me lo soplaran porque era demasiado fuerte, y yo lo inhalé con una espina los huesos de un ave, era la espina dorsal y los 2 huesos de las alas, te los metías en la nariz y absorbías el polvo, ¿no? Hice una primera chingada, esperé un poquito, mientras él hizo 2 o 3, y a la segunda sentí que me hacía efecto y que como que me caía, ¿no? Entonces el chamán le dijo, déjale, me tumbó en el suelo y empezaron a pasar cosas. Empecé a ver luces, algo que tiene que ver con la charla que quiero hoy contaros. Unas luces que he visto a lo largo de mi vida en muchos lugares, y hoy quiero relataros algunas de ellas, ¿no? No sé si alguna vez os he puesto a hacer así con los dedos en los ojos. Empiezas a ver lucecitas dentro de tus propios ojos, ¿no? Pues eso es lo que yo veía, pero fuera de mí, en un principio. La siguiente cosa, que es una de las características cuando uno hace un tipo de viaje o sale fuera de su cuerpo, son sonidos. Unos sonidos muy especiales que no eres capaz de percibir, digamos, con los sentidos normales, ¿no? Infrasonidos. Y luego ya pasaba algo muy raro, ¿no?
Yo le iba contando a nuestro guía, que hablaba la lengua de Piaroa, de este indígena, lo que me iba pasando, ¿no? Y en un momento determinado dijo, déjale. Fue curioso porque siempre contaban que cuando uno ingiere el yopo, sueles empezar a vomitar y vomitas mucho hasta que limpias tu propio cuerpo, ¿no? A mí no me gusta mucho vomitar, la sensación de vomitar, y no tuve esa necesidad, entonces salté ese paso, cosa que le llamó mucho la atención al chamán Bolívar, ¿no? Entonces, después de preguntar una serie de cosas, me dejó tranquilito y ahí empezó un viaje, ¿no? Un viaje en el que de nuevo las luces volvieron a inundar todo mi ser, como si explotaran dentro de mí, y sentí que todo mi cuerpo cambiaba. De la postura que uno tiene visión de unos 70 más o menos de altura, sentí que bajaba, mi cuerpo se reducía, caminaba a 4 patas y me transformaba en un ser que no acababa de ver, ¿no? Entonces el chamán le preguntaba que te diga el animal en el que está. Y yo me decía, es que no lo sé. Hasta que un momento vi uno de mis brazos, una de mis patas en aquel momento y vi que tenía manchitas y dije, un jaguar o algo así debo de ser. Entonces me dijo, déjale, ya está en su animal de poder. Sabéis que los chamanes en ese mundo siempre tratan de encontrar su animal de poder, ¿no? En aquella ocasión el mío que me acompañaba era un jaguar. Otras veces ha sido otra cosa, no era un animal tan poderoso. Entonces empecé a caminar por la selva, me recuerdo perfectamente la sensación que sentía de mis patas tocando el agua, sentía el frescor, la hierba que me tocaba la cara, convertido en animal, ¿no? Así estuve como un tiempo indeterminado que yo no supe definir. El siguiente historia, aquello se rompió, volvieron las luces, sentí que hacía un viaje, hacía como un mes y pico que no veía a mi familia en España, sentí que estaba con ellos, hablaba con ellos, y en un momento determinado alguien me abrió la boca y me metió una galleta, algo dulce, y de repente terminó el viaje. Cosa que maldije bastante a Carlos, se llamaba el guía que llevábamos, que era un indígena también, porque era la forma de cortarte el viaje y meterte algo dulce, ¿no? Yo estaba súper bien viajando por ahí. Pero la historia continuó. Mientras yo me recuperaba, llevábamos un cámara que durante algunos días había tenido problemas en el riñón, tenía una especie de piedra y un cólico y andaba con líos y con problemas, imaginaros, con esos dolores en mitad de la selva. Entonces le dijimos, bueno, no te preocupes, que cuando salgamos de la selva te llevamos a Caracas y te metemos en un avión y vuelves a casa, ¿no? Y sin decir nada, ¿no? El chamán que estaba allí se había puesto hasta arriba de yopo, estaba babeando y moqueando. De repente dijo, levantó la mano y dijo, hay alguien enfermo entre vosotros. Nadie le había dicho nada, como os digo, ¿no? Este muchacho estaba detrás de las cámaras, entonces el chamán se levantó, caminó por medio de todos los trastos que teníamos, fue detrás de la cámara, que supongo que para él sería un artefacto de otro mundo, lo llevó a donde él estaba sentado y empezó a darle besos, con un puro a echarle humo y a decir una serie de cosas, ¿no? Y en un momento determinado, ante el asombro de todos, y está grabado, ¿no? El chamán abrió la boca, sacó la lengua, su propia lengua, y había una piedra. Se la cogió y dijo, esta es la piedra que tenías en tu riñón. Dice, a partir de ahora estás curado. Dice, vete tranquilo. Imaginaros. Yo no sé si sería verdad que aquella era la piedra. Lo curioso es que seguimos viaje con este muchacho, de ahí fuimos a México y luego fuimos a otros lugares, ¿no? Y dejó de quejarse del riñón. Nos contaron que este chamán, algunas veces venían indígenas que comían pescado y se le quedaba una espina en la garganta, por ese tipo de pescado tan duro que hay en los ríos del Amazonas, y hacía la misma operación, ¿no? Le hacía un tipo de... Le tocaba por aquí, por allá, por la garganta, y de repente en su propia boca aparecía la espina o aquello que le dañaba al personaje. Ese fue quizá uno de mis primeros encuentros con los chamanes verdaderos en la selva del Amazonas. Días después, y termino con esta historia, nos habían hablado de otro chamán que vivía mucho más lejos, 3 días río arriba en el río Parguasa, y decidimos ir a verle. Y anduvimos esos 3 días en canoa, imaginaros, en un bote corriente arriba, en unas tormentas tremendas que había en la selva, y llegamos a un poblado. Y a la orilla del poblado había un tipo bajo un aguacero tremendo, con una pata de palo, que se estaba esperando. Y le preguntaron, ¿cómo sabías que veníamos? Dice, el chamán Bolívar me dijo que venían blancos. Nunca he sabido cómo fueron capaces de comunicarse a 3 días de distancia, sin internet, sin tambores, sin nada de nada, sin palomas mensajeras, nunca lo supe. Pero lo cierto es que aquel chamán sabía que llegábamos. Esta es la parte que quería contaros respecto a chamanes. Si queréis luego os cuento algunas cositas más, pero me interesa mucho más hablaros de la luz. En casi todas las experiencias que yo he tenido, que han sido muchas,
afortunadamente, quizá porque me meto en muchos líos, ¿no?, con respecto a esta serie de cosas, he visto la luz. También he visto las sombras, ¿no? Os quiero contar algunas de las veces que he visto la luz. La primera fue en la Cámara del Rey, donde acabamos de regresar ahora en un viaje en Egipto, ¿no? Supongo que con muchos de vosotros mi mayor ilusión era poder pasar una noche dentro de la Gran Pirámide, en la Cámara del Rey, yo solo. En aquel tiempo, estoy hablando de hace más de 20 años, era bastante más fácil que ahora porque pagando se conseguía todo, ¿no? Entonces yo estuve 2 días antes dando vueltas alrededor de la pirámide, conociéndola, entablando contacto con algunos inspectores, diciéndoles que si me dejaban les daba dinero, con policías, etc. Y llegó el momento, ¿no? Me dijeron, bueno, vente mañana a partir de las 5:30 y la pirámide es tuya. Entonces llegué, a las 5 de la tarde cierran la meseta de Giza, sale todo el mundo y a las 5:30 quedan algunos guardianes solamente, ¿no? Me dejaron entrar, entré. No sé si habéis estado, algunos sé que habéis estado, ¿no? Hay una subida muy grande y ahí es bastante complicado acceder arriba, ¿no? Y cuando llegué arriba, yo siempre que estoy dentro de la Gran Pirámide me surge la pregunta, ¿no? ¿Y si esto se cae ahora, no? 2 millones y pico de bloques de piedra que llevan ahí 3.000, 5.000, no se sabe los años, y siempre me da la misma sensación, ¿no? Si esto se cae, y me entra una especie de miedo irracional, ¿no? Imaginaos cuando llego a la Cámara del Rey y siento que apagan las luces. En aquel tiempo había muy pocas luces, ¿no? Pero apagaron las luces. Y se quedó la oscuridad más absoluta. Entonces yo llevaba una linterna bastante mala y dije, bueno, salgo corriendo de aquí y me mato, o aguanto y paso el miedo y vivo la experiencia para la que he venido, ¿no? Pude dominar el miedo, me metí dentro del sarcófago con un silencio absoluto, pero un silencio lleno del ruido del silencio, que lo hemos sentido este año cuando hemos estado allí, y con una oscuridad que lo impregnaba todo, ¿no? Como digo, abría los ojos y no veías absolutamente nada. Pero una vez que me metí en el sarcófago, me ocurrió algo muy curioso, ¿no? El sarcófago creo que tiene 2 metros por 1 y algo, es decir, bastante grande para que un ser humano se pueda meter dentro, ¿no? Sin embargo, la sensación de todos los que hemos estado allí, tiempo, es que te metes dentro de él y es que como si aquello se ajustara a tu cuerpo, ¿no? Como si fuera una segunda piel. Tú sientes que no es frío, sino calentito y te empiezas a tranquilizar, ¿no? E inmediatamente volvieron las luces, esas luces que lo llenaban todo, ¿no? Como un fogonazo, ¿no lo habéis sentido nunca? Bueno, luego veremos a ver si somos capaces. Un fogonazo que te dice que algo va a ocurrir, ¿no? Empecé a sentir también los sonidos e infrasonidos, que es el preludio de algo, de ese comienzo de viaje astral, y comenzó el viaje. Un viaje en el que vi que pasaban montones de cosas, ¿no? Esas mismas luces las hemos repetido en diferentes viajes, ¿no? En este último, luego os lo cuento, hay algunas personas que también lo han vivido. He visto las luces también, lo contaba el año pasado, me parece. Esto fue una experiencia increíble. En Senegal, en la zona norte de Senegal, frontera con Mauritania, hay una playa que dicen que tiene 1000 kilómetros. No creo que tenga tantos, pero es una playa absolutamente virgen, océano Atlántico, bastante cabreado el océano. Y a mí me gusta mucho bañarme de noche. Iba con un grupo de personas que me acompañaban de noche y dije, me voy a bañar. Entonces, nada más poner los pies en el agua, empecé a ver como estrellitas. Sabéis que hay un fenómeno que se da de vez en cuando por unas algas, ocurre en Menorca y en algunas partes de las Islas Baleares. Si te bañas de noche, hay un fenómeno de fosforescencia que es muy, muy, muy curioso. Aquello era parecido, pero era todavía más brillante. Eran como un chisporroteo eléctrico en el agua, ¿no? Entonces le dije a la gente que estaba detrás de mí, digo, fijaros. Y yo valiente me tiré hacia adelante para meterme en las olas que saltaban, ¿no? Y de repente vino una ola que era súper grande, como 2 metros de altura, y en la forma de ola, antes de romperse, se formó una imagen de un ser, todo lleno de luz. No lo vi yo solo, lo vio la gente que estaba allí conmigo, ¿no? Y cuando me iba a tirar a la ola, di marcha atrás y dije, leches, ¿qué será esto? Por lo que pude ver después, era una especie de Nereida, esos seres que habitan en las aguas, ¿no? Lleno de luz, súper poderoso, que cuando se mantuvo, aunque la ola cayó, ¿no? Se mantuvo un poquito delante de nosotros, había como 5 personas viéndolo, ¿no? Y de repente se deshizo en una lluvia de estrellas y cayó allí a nuestros pies, ¿no? Esa fue otra de las veces que vi la luz. Tengo tiempo todavía, ¿no? A veces me pregunta la gente que por qué a mí me pasan esta serie de cosas, ¿no? Y puesto que a veces trato de contar historias, he definido que porque estoy abierto a todo, o para poder ver esa luz hay que estar abierto a todo, no hay que negar ninguna posibilidad. La mayoría de las veces con la educación que nos dan, decimos eso no es posible, eso es imposible. Y si tú dices que es imposible, nunca va a llegar a tu vida. Sin embargo, si estás abierto a la posibilidad, si no cierras esa puerta, puede que ocurra.
La segunda característica, no negar que existen otras realidades. La tercera, creer que todo es posible. Y la última, interpretarlo como señales de la vida. Yo esto lo he llevado muy a rajatabla en mi vida, ¿no? Nunca he negado nada. A mí me han dicho, ahí hay un fantasma o hay un burro que vuela, y digo, vale, vamos a verlo. No negarlo a priori. Y eso abre en tu mente, en tu conciencia, la posibilidad de que ocurran muchas, muchas, muchas cosas. Apuntarlo por si os sirve. Hablamos de oscuridad, si os parece. Lo que sí he aprendido también en mi vida es que lo semejante llama a lo semejante, ¿no? Y así como piensas, así como crees, así como sientes, son las cosas que te van llegando a tu vida, ¿no? Si tienes pensamientos positivos, normalmente te vienen cosas positivas, ¿no? Si tienes pensamientos un poco raros, a veces te encuentras con la oscuridad, ¿no? Y yo me encontré con ella quizá de la forma más abrupta, terrible y tremenda en Haití. Haití es un país que en 1 de enero de 1804 se independizó del yugo que tenía de los blancos. Fue el primer país negro en Latinoamérica que se independizó después de los Estados Unidos, y aquel día de 1804 pactaron con el diablo matar a todos los blancos que hubieran en la isla a cambio de protección del diablo y de bienestar para el país. Según cuentan, no lo hicieron, no mataron a los 10.000 que había, y esa es una de las causas por las que Haití sigue siendo un país, dicen maldito, ¿no? Lleno de desgracias y súper extraño, ¿no? Recuerdo que en ese viaje que os contaba del Amazonas, después fuimos a Haití, ¿no?, a grabar algunos rituales de vudú. Ibas por la calle y los negros de 3x2 súper gigantescos, ¿no?, te decían blanco, como cuando dices aquí a un tipo negrata, ¿no? Te decían blanco, pero con un odio tremendo, ¿no? Algo que es bastante lógico de entender porque durante cientos de años les hemos estado machacando, les hemos hecho esclavos, los hemos sacado de sus lugares de vida para llevarlos a un sitio donde no tenía nada que ver con ellos, ¿no? Les hemos estado, como os digo, machacando. Entonces, la razón por la que ellos pactaron con el diablo es que dijeron, ¿quién es el enemigo del blanco? El blanco, su amigo es Dios, el enemigo es el diablo, pues nos aliamos con el diablo, que es el enemigo del blanco, para que nos ayude. Y por eso, como os digo, aunque muy poca gente lo sabe, es el único país del mundo consagrado al diablo. Y en función de eso hacen un montón de cosas extrañas. Yo recuerdo que un día estábamos... Os he contado la historia del diablo que vi un día, que no la voy a contar ahora, no sé que me la pidáis. Pero en aquella circunstancia nos dijeron, ¿queréis grabar un sacrificio de un niño recién nacido? Que de vez en cuando se sucedía, sobre todo en fiestas especiales como era Semana Santa y Navidad, ¿no? De repente iban los ricos de Miami o los ricos de otros lugares negros haitianos que vivían, iban al Ungam o al Bocor y le decían un sacrificio para que me vayan bien las cosas, ¿no? Y dependiendo de lo que pidieran, sacrificaban un buey, una gallina o incluso un niño, ¿no? Imaginaros, ¿no? Evidentemente nosotros nos negamos, no queríamos que sacrificaran nada, ni mucho menos a un niño, ¿no? Pero por 10.000 pesetas, 60 euros, nos decían que podíamos verlo, ¿no? Pudimos ver un día, dentro de toda esa negrura que tiene el país, ¿no?, cómo era un día 1 de noviembre, la noche de Todos los Santos, ¿no?, y nos ofrecieron un ungam de la frontera con República Dominicana. Dice, ¿queréis venir con nosotros a sacar un muerto? Y dijimos, queremos ir a verlo y sobre todo grabarlo. Dice, podéis venir, pero no podéis grabarlo, ¿no? Podéis participar en la ceremonia. Y allí que nos fuimos unos cuantos blanquitos con una procesión de negros, llegaron al cementerio y ¿sabéis lo que buscaban? El tipo más siniestro que hubieran enterrado. Además tenía que ser un cadáver fresco, ¿no? Ellos miraban las noticias y de repente pues acababan de enterrar a un asesino o a alguien que acababan de matar a alguien, o un accidente súper trágico, ¿no? A por eso iban, ¿no? Por el tipo más castigado, más extraño que hubiera en el cementerio. Rompían la tumba, que a veces estaba metido en un nicho, rompían la piedra, sacaban el ataúd y sacaban el cuerpo, ¿no? Yo pude ver eso hasta ese momento. Después ya no vimos más, porque nos dijeron lo que ahora ocurre es secreto y no podéis verlo los blancos, ¿no? Tenéis que retiraros, ¿no? Estuvimos un rato fuera esperando en la puerta del cementerio y al cabo del rato vimos cómo salían con el cadáver, que lo habían tapado, y lo llevaban al fort, que es una especie de iglesia donde se hacen ceremonias que tienen que ver con determinados espíritus negativos que hay por ahí. Fue una de las veces que también me encontré con la oscuridad. La otra, que no me he explicado nunca, también la conté aquí no hace mucho tiempo, fue en La Palma, en la isla de La Palma. ¿La conocéis? Caldera de Taburiente, es uno de los parques nacionales más bonitos, dicen, de España y quizá más antiguos. Un lugar que, según dicen, hay sitios donde no ha pisado el hombre en miles de años, barrancos de 1.000 metros de profundidad, y es una caldera de un volcán activo
que según las profecías no tardando mucho va a entrar en erupción y que el tsunami que va a provocar va a llegar incluso hasta las costas de Nueva York, machacando la ciudad de Nueva York y otra serie de ciudades en la costa norteamericana. Pues yo me fui ahí el día 31 de diciembre, no me gustan mucho esas fiestas, por eso siempre me escapo por ahí. Y en aquella ocasión, después de cenar con mis padres y de tomar las uvas, cogí un coche y me fui a la caldera de Taburiente. Hay unos senderos así, de anchos como esta mesa, y aún hay otro, a veces barrancos, como digo, 500, 1000 metros, ¿no? Muy tupido, lleno de árboles, pinos y otro tipo de árboles. Y anduve bastante dentro por esos caminitos hasta que me cansé y me senté. Mi pretensión era un poco meditar y pedirle a los Reyes Magos las cosas que quería y salir un poco del ruido y el follón de la Nochevieja. Y en un momento determinado vi 2 luces en el cielo, ¿no? Y dije, leches, a ver si van a ser los ovnis que están llegando ya, como había ocurrido en la isla de al lado hacía años, ¿no? No había ninguna posibilidad de carretera y, sin embargo, las 2 luces, los flashes, se hicieron y se interrumpieron. Entonces dije, bueno, no será nada, ¿no? Seguí caminando un ratito más, me volví a sentar a meditar. Estuve un rato, como 15 o 20 minutos, absolutamente en silencio, disfrutando de todo el paisaje, y de repente siento dentro de mí una voz que dice, Miguel, levántate y corre. Instantáneamente lo hice, empecé a correr, sin saber qué pasaba, ¿no? Y detrás de mí sentí que venía algo. Empecé a sentir el ruido. Algo que caminaba a 4 patas y que de repente se levantaba en 2. Y era un camino así muy lleno de curvas, y de vez en cuando, mientras daba una curva, miraba para atrás y veía una sombra, una presencia que corría a una velocidad que me mataba, con un miedo absolutamente increíble, ¿no? Y además le sentía jadeando detrás de mí. Nunca me he encontrado con una cosa tan... Sí, otra vez, con una cosa tan negra como aquello. Tuve la fortuna de poder llegar al coche. Yo siempre tengo la precaución de dejar el coche hacia abajo, mirando hacia la salida cuando estás en un sitio raro, ¿no? Y en aquel lugar dejé la puerta abierta, es decir, no cerré ni las ventanas, ni cerré la puerta porque dije, aquí no va a venir nadie, ¿no? No sé por qué tuve esa precaución, ¿no? Entonces llegué corriendo, me metí por la ventana del coche, imaginaros. Quité el freno de mano e intenté arrancar, y el mamón del coche no arrancaba. Era un coche que me había prestado mi hermana, que tenía como 1000 años, y no arrancaba, ¿no? Y veía por el espejo retrovisor como aquella cosa venía, ¿no? Cuando estaba a menos de 1 metro del cristal de atrás, de repente el coche le dio por arrancar, se movió un poquito. No sé si se le dio por arrancar o se movió un poquito y lo arranqué sin llave, ¿no? Cuando empezó a caminar hacia abajo, ¿no? Aquella noche, no puedo decir tacos porque estaba grabándose, me lo hice encima, ¿no? Dije, qué cosa tan extraña, ¿no? Al día siguiente pregunté a alguna gente de la isla qué podía ser aquello, ¿no? Había corzos, porque los habían introducido, cabras, pero aquello no era ni un corzo ni una cabra, era mucho más grande. De vez en cuando se ponía 2 patas y era mucho más pesado y más negro, ¿no? Entonces contaban que había una pared, que la llamaban la pared de Lorenzo, una pared donde los guanches, los antiguos guanches, iban a hacer rituales y hacían sacrificios, y donde el diablo se manifestaba y salía, ¿no? Y me dijeron, sería el diablo que ha salido a visitarte la noche del 31. Pude ver otra sombra parecida, no la había recordado esta, una noche, en mi casa. Y esto no ha sido algo que me haya ocurrido solamente a mí, con Miguel Pedrero, que estará dentro de poco con vosotros en las charlas, ¿no? Hicimos una serie de reportajes con un montón de personas en España que habían sentido la presencia de algo negro, muy negro por la noche. No os lo quiero contar mucho, bueno, quiero que soñéis esta noche con ello, ¿no? Pero imaginaros una presencia que de repente se cuela en tu habitación. Os lo voy a contar para que sufráis. Estás metido en tu camita tranquilo y de repente sientes como algo entra por la puerta, una sombra negra intensísima con corporeidad. Es decir, tú crees que es alguien de tu casa, ¿no? Miras y te das cuenta que no, porque sientes que la gente está abajo o que no corresponde con la figura de tu gente, de tu familia, ¿no? Aquella cosa se acerca a ti y en ese instante, en mi caso, ¿no? Yo suelo reaccionar ante el peligro y me enfrento a él, ¿no? Yo me levanté y dije, ¿qué pasa, no? ¿Quién eres, no? Y aquella cosa era tremenda, ¿no? Se me puso así delante en la cara y sentí como se me lava la sangre en las venas, ¿no? Entonces instantáneamente pensé, dije, a ver si va a estar alguien abajo haciendo daño a mi gente. Me levanté, le atravesé y salí corriendo. Yo tengo una casa que tiene 2 pisos, hacia la parte de abajo a ver si mi gente estaba dormida, ¿no? Pero tremendo. Como os digo, nunca, no solamente me ha pasado a mí, ¿no? Nunca me había pasado algo parecido por la noche, ¿no? Ha habido muchos testigos y muchas personas a las que últimamente parece que están teniendo experiencias con esta cosa oscura que de vez en cuando visita las habitaciones. ¿Dices que sí? ¿Te ha pasado? Hay un documental al respecto, se llama Nightmare, la pesadilla.
Lo malo que no es una pesadilla, ¿sabes? Lo sientes súper real. Le hice así y sentí como pasaba alrededor, o sea, a través suyo, sí. Porque mi primera reacción fue pensar que estaba pasando algo malo a mi gente, ¿no? Pero a mí decía antes, me gusta pasar miedo, me gustaba pasar miedo. Ahora ya no me gusta tanto porque tengo un hijo y cambian las cosas, ¿no? Pero quizás ha sido uno de los momentos que más miedo he pasado en mi vida. Cuando sentí aquella presencia negra ahí. Otro momento en el que me encontré en la oscuridad fue también en Haití otra vez, ¿no? En Haití, avisarme del tiempo que no lo controlo mucho. ¿Cuándo me queda? ¿Media hora? Sí, yo todavía. Vale. Te queda bastante. ¿Por qué cree que es eso? ¿Por qué es esa presencia negra? ¿Había algún estudio o algo que provocase el enfado? Luego te contesto, ¿vale? Un segundito. Haití. Como os digo, en Haití más veces me he encontrado con la negritud, ¿no? Esta extraña, o con la oscuridad mejor que con la negritud. De repente íbamos un día caminando por la calle y había unos individuos que eran los Tonton Macoute. ¿Sabéis quiénes eran? La policía secreta de Duvalier, de Papa Doc, que era un tipo muy sanguinario y que tenía esta policía y machacaba a todo el mundo que iba en contra de él, ¿no? Pues una vez que cayó su régimen, que era el momento en que nosotros estábamos, ¿no? Pues de repente la gente los buscaba por las calles y cuando encontraban a uno le hacían una serie de gracias especiales, ¿no? La que yo vi, la que nosotros vimos, de repente vimos un revuelo en la calle y nos dijeron no grabéis, ni se os ocurra, que os cortan la cabeza. Vinieron varios negritos a un negro que habían rodeado y le pusieron ruedas de coche, varias, 4 o 5. Entonces lo presionaron, lo inmovilizaron, llegó otro con una lata que había cogido, echó un líquido que supusimos lo que era y le echaron una cerilla, ¿no? Imaginaros, lo quemaron vivo, ¿no? Y nos decían, pero ¿cómo son tan salvajes? Dice, es un Tonton Macoute. Dice, a los que encontramos los matamos así, los quemamos vivos o les cortamos los genitales y hacemos que se los coman por todo el daño que habían hecho. Imaginaros qué extraña historia, ¿no? ¿Por qué ocurre? Las veces que he pensado por qué me ocurrió aquella negritud en mi casa, en mi propia casa, ¿no? Que es tu lugar, digamos, sagrado, ¿no? Sabiendo que lo semejante llamo lo semejante, es porque yo tenía algo negro dentro de mí, ¿no? Y algo exterior, independientemente de que aquello existiera o no existiera, me estaba avisando, Miguel, ten cuidado, ¿no? Como quizá lo que vi en la caldera de Taburiente. No era algo ajeno a mí, aunque existiera por fuera. Era algo que yo estaba llamando porque tendría alguna negritud, alguna oscuridad dentro de mí. Entonces, andar con cuidado con lo que tenéis por dentro, que a veces te lo encuentras. Hablemos de historias de luz, ¿vale? Os he contado que una de las experiencias que más me llamaron la atención, que tenía que ver también con chamanes, era un ritual que se hace en México, que se llama el temazcal. El temazcal es un baño ritual típico que se hace en casi todas las culturas antiguas. Nosotros aquí, los íberos y los celtas, también lo hacían en España, ¿no? Pero se sigue practicando en todas las tribus norteamericanas y las de hasta Centroamérica e incluso Sudamérica. Y más o menos es una especie de tipi o una construcción semiesférica donde en el centro hay un agujerito donde se meten piedras. Y ese tipi o esa semiesfera representa el útero materno o el centro del universo. Entonces yo fui la primera vez que me iniciaron como guerrero del arco iris, fui en Xochimilco, éramos 17 personas, hay que medio desnudarse, te metes allí dentro y poco a poco empiezan a meter piedras volcánicas que han calentado en un fuego sagrado, las llaman abuelitas, y cada vez que van metiendo una piedra tú te acuerdas del tío que la mete, de su familia, de su abuela y de todo lo que hay detrás, porque sube la temperatura a más fulgurante, ¿no? Se van metiendo de 3 o de 6 o de 9, depende el tipo de ritual, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez metieron 6 y bueno, maldije bastante a la persona que la metía, pero hay puertas. La segunda puerta metieron 9 y aquello subió la temperatura, dicen que 80 grados, imaginaros, ¿no? Creo que a 82, no recuerdo muy bien el dato científico, la sangre comienza a hervir y ellos extrañamente controlan ese umbral para que no llegue a esa cantidad de calor, ¿no? Entonces se trata de aprovechar la energía del calor para que te cargue espiritualmente y puedas provocar el viaje, la experiencia, el cambio de conciencia, lo que tú pretendas, ¿no? Yo estuve varias veces a punto de salir porque me quemaba por dentro el calor, porque me abrasaba
Y dentro había una abuelita y un chamán que te va diciendo, alíate al calor, no luches contra él, hazle tu aliado y que sea la energía que te sirva para el viaje, ¿no? Y hasta que haces un golpecito en tu cabeza y dices, cambias tu forma de pensar, dejas de luchar contra el fuego, contra el calor, te alías a él y de repente todo cambia, ¿no? En ese momento vi algo que me dejó súper sorprendido y que me hubiera gustado tener una cámara, lo tengo guardado en la mente y en el corazón, ¿no? De las 10 personas que se habían quedado, porque éramos 17 en un principio, pero salieron unas cuantas, de repente vi un rayo de luz que salía como de la coronilla, azul, verde, dependiendo blanco, dependiendo cada uno de ellos, y se juntaba en el centro de esa esfera. Y yo me frotaba los ojos y miraba, muchos de ellos de nosotros estábamos con los ojos cerrados, ¿no? Pero algunos de mis hermanitos que vieron que miraba, miraron también y dijeron, es verdad, Miguel, lo estamos viendo, ¿no? Es una luz cegadora, no cegadora, brillante, que no ciega, que te reunía a todas las personas que estábamos allí y que de alguna manera estaba sirviendo de comunión para el inicio del viaje. La siguiente experiencia que recuerdo es que comenzaba a salir de allí y me marchaba a diferentes lugares. Volví a ver esa luz en otra experiencia. Voy muy rápido, ¿queréis que pare un poquito y preguntáis? Otra vez que volví a ver la luz, que afortunadamente me llega en momentos donde a veces tengo dudas, fue de nuevo en México, ¿no? También lo he contado esto. Esta ha sido una de las experiencias más increíbles que he vivido, con pruebas también, tanto físicas como de personas. Iba con estos guerreros del arco iris y cada vez que hacemos un ritual de iniciación, ellos regalan un espejo de obsidiana, que es una especie de piedra así como esta. Y entonces se suele hacer en Xochimilco, que está cerca, o en las pirámides de Teotihuacán, que está cerca de México DF. Estábamos en Playa del Carmen, 2000 kilómetros de distancia, y le dije a uno de ellos, Tosli, le dije, necesito una piedra, un espejo de obsidiana. Me dijo, me las he dejado todas en el DF, no tengo ninguna aquí. Dice, pero no te preocupes, ya la encontrarás. Nos despedimos de ellos. Ellos regresaban en autocar al DF y yo fui a un hotel que era la primera vez que estaba, que no conocía, súper lujoso, y dije, qué bien, ¿no? Entré en la habitación, me estuve duchando y cuando me fui a secar había una columna de 3 toallas en un lado y otra de 2, ¿no? Y en la que estaba en medio de las 3 había un cordoncito, ¿no? Y dije, joroba, ¿cómo son en este hotel, no? Qué detallitos ponen, ¿no? Ponen cordones y todo en las toallas. Y no sé por qué me dio por tirar del cordón. ¿Y sabéis lo que apareció? Lo he contado ya. Apareció un espejo de estos. Yo estaba en la habitación en ese momento con un compañero que vio que me caía al suelo. De hecho, hice ruido, me caí, me senté en la ducha, ¿no? Me dijo, Miguel, ¿qué te pasa? Y entró a ver qué pasaba, ¿no? Le dije, mira, él me había escuchado pedir ese espejo de obsidiana, ¿no? No sé cómo apareció. Pero sí recuerdo que en el momento que estaba tirando, cuando apareció, volví a ver la luz, esa lucecita que se te enciende. Con algo físico y con testigos, imaginaros. Volví a ver la luz también en Petra, fue el año pasado. ¿Habéis estado en Petra alguna vez? Hace poco hicimos un programa, no sé si lo escuchasteis, desde Luxor, y había un arqueólogo, Francisco Martín Valentín, que acaban de descubrir una tumba que no pudimos contar porque se le quitaban el permiso, ¿no? Y me decía, fijaros, dicho por un arqueólogo de estos súper sesudos, científico, dice, los monumentos antiguos estamos descubriendo, y él está a pie de obra, que se cargan con la energía de la gente. Los sacerdotes antiguamente tenían el poder de hacerlo y cargaban determinadas cosas, ¿no? De hecho, este último viaje en el templo de Luxor hay un patio que se llama el Patio de los Tesoros, donde se encontraron 10.000 estatuillas pequeñitas que se supo que cargaban los sacerdotes con la energía del sol y de la luna. Pues bien, Paco, Francisco Martín Valentín, decía, hay determinados lugares en Egipto que estamos estudiando y que estamos viendo que se cargan con ese poder, ¿no?, de las personas que van. Eso ocurre en Petra, ¿no? Hay determinados lugares que dejan visitar. Curiosamente, no sé si os habéis dado cuenta, todos los lugares sagrados últimamente están prohibidos, o por lo menos no te dejan hacer rituales en ellos, solamente los puedes ver, sacar la foto y no puedes acercarte demasiado, quizá porque no interesa que se carguen con la energía que tenemos en este momento. Pues en Petra ocurría también, no puedes ir por allí, hay lugares especiales que poca gente conoce. El Shik es una entrada de 1,5 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Petra, donde hay determinadas piedras para tocar o para ver o para sentir que se cargan, ¿no? Nosotros habíamos estado un grupo de
de los que algunas veces viajan conmigo, ¿no? Estábamos saliendo ya de Petra, habíamos visto por la noche cómo iluminaban toda la ciudad con velas, ¿no? Y de repente íbamos hablando y justo a la salida hay un farallón, hay una montaña, detrás no hay nada, y salieron como fuegos artificiales. Y la gente que venía conmigo y yo los vimos y digo, mira, fuegos artificiales, pero muy extraño que hubiera fuegos artificiales en ese lugar, ¿no? Como no nos quedó clara la cosa, giramos un poquito, volvieron a aparecer los fuegos artificiales. Pero en esta ocasión no caían, no salían de abajo, caían de arriba, como luces que caían, ¿no? Y eran súper bonitas porque eran amarillas, azules y verdes. Y no las vi yo solo, sino que las vio otra gente, ¿no? La luz estaba presente en ese sitio. Luego os digo quizá por qué. Más luces que hemos visto. Hace unos cuantos años, y ha ocurrido este año también con algún grupo, y me gustaría que lo contaran, de los que hemos estado, Belén, te va a tocar contarlo, de los que hemos estado este año en Egipto. Yo iba con una cantante también famosa aquí en España, entramos en la Gran Pirámide, me parece que éramos 6 los que nosotros íbamos, y dentro de la cámara del rey había 2 personas más, un americano y una chica oriental. Entonces nos sentamos allí a meditar, estuvimos tranquilitos, no nos molestaron, y en un momento determinado esta muchacha me dijo, dame la nota grave para empezar a cantar, ¿no? Y yo empecé a hacer una nota y ella empezó a cantar una melodía que yo no conocía, que era de la banda sonora de Mar Adentro. Y la cantó 2 o 3 estrofas, tiene una voz preciosa, y de repente se cayó, ¿no? Un silencio total, todos con los ojos cerrados, sintiendo aquella sensación, y de repente, de la esquina superior de la cámara de la Gran Pirámide, volvimos a escuchar una voz que era como la de esta muchacha, pero como si le hubieran subido un octavo, un poquito más finita, que volvió a cantar no solo 3 veces, sino 4 estrofas de esa canción, ¿no? Yo tenía los ojos cerrados, la tenía a la izquierda, pensé que era ella la que cantaba, ¿no? Pero un momento abrí los ojos y la vi con los ojos abiertos que no estaba cantando. Nunca supe qué estaba cantando, qué sonaba allí, ¿no? Salvo los ángeles dentro de la Gran Pirámide. Y este año creo que ha vuelto a suceder. ¿Me vas a permitir que pase el micrófono por ahí para que nos lo cuenten? Sol? Belén, ¿lo haces, por favor? Íbamos un grupo, termino de contarlo. Íbamos un grupo de personas, tuvimos la suerte de estar bastante rato dentro de la Gran Pirámide. Ella también es cantante. Y de repente pasaron muchas cosas. Yo creí o escuchar que aquello sonaba de nuevo, ¿no? Espera. ¿Te da vergüenza? No, para que vean lo que es estar aquí. Hola. Pues sí, hemos tenido el privilegio de estar allí con Miguel y bueno, estuvimos intentando ver si la pirámide contestaba y creemos que sí, que estuvimos haciendo llamamientos, cantábamos el Om y luego le estuve cantando algunos mantras porque tengo un poco de especialización en mantras en sánscrito y bueno, como son canciones muy poderosas, pues estuve probando y sí creo que sí que en algún momento nos llegaron a contestar, un momento en que se oían 2 voces femeninas, como cuando se escucha pues, en un coro, que son 2 tonos distintos, pero que quedan unidos, y creo que no había nadie de nosotros cantando, desde luego yo no, pero sí sé que había otra gente que en un momento determinado estaba cantando también por otro lado. Pero sí que hubo por lo menos alguna voz así como muy aguda que se escuchaba en algún momento. Y luego cuando Carlos, mi pareja, se metió en el sarcófago, también empezamos a escuchar un Om muy grave. Y entonces yo ya me puse en plan inspectora a ponerme cerca de todos, a ver quién era el que estaba haciendo el Om. Y creo que no era nadie. Nosotros estábamos allí y Carlos me estaba escuchando dentro del sarcófago y de hecho escuchaba algo más. Y se oía un así dentro de, dentro del sarcófago, así como muy potente, se oía en toda la cámara del rey. Tenemos que revisar las grabaciones que están aquí en esta grabadora y bueno, ver a ver qué es lo que realmente pasó, pero sí, fue muy enigmático. Gracias. Pero es curioso porque no ocurrió aquella vez, como os digo, con aquella otra cantante, sino que ha vuelto a ocurrir, ¿no? Es como si de vez en cuando tuviéramos pruebas de que existe ese más allá. Gracias, Belén. Y la luz de repente se muestra. La última vez que esta la publicamos hace también poquito, hicimos, como os digo, un programa hace un mes y pico en Luxor, en el templo de Luxor,
nos acompañaba Vicente Casaña, nos acompañaba Jesús Callejo y Juanjo Revenga, y yo les llevé, que ellos no conocían, a la capilla de Sekhmet. Sekhmet es esa diosa, cuerpo de mujer, cabeza de león, cuya historia es un tanto dramática o extraña, ¿no? Es la mujer del dios Petach, el dios de la oscuridad, y es la diosa que de repente los dioses primigenios mandaron para destruir a la humanidad. Osiris y los demás dioses egipcios crearon a los seres humanos, se dieron cuenta que no lo habían hecho bien y soltaron a la leona Sekhmet para que lo destruyera, para que acabara con todos nosotros. Desde un momento determinado la leona empezó a matar a todo el mundo con la sangre, se emborrachó y alguien se apiadó, alguno de esos dioses, Osiris, no sé cuál de ellos, se apiadó de los seres humanos y le dieron vino como si fuera sangre. La leona se emborrachó y paró la destrucción. Entonces, en el templo de Karnak, en Luxor, hay una capilla que es súper extraña, quizá de los lugares más misteriosos que yo conozco, donde desde hace miles de años han ido millones de personas a visitar a esta diosa. Es una estatua. Es una estatua que tiene la capacidad de quitarte todo lo malo, destruir todo lo malo para que renazca lo bueno, ¿no? Y allí iban, como digo, gentes para pedirle que les curara de enfermedades incurables, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, yo entré el primero, me llaman el guardián de la puerta allí, la saludo y luego voy abriendo la puerta para que pasen los demás, ¿no? El segundo que entró fue Vicente Casaña, no sé si lo conocéis, astrólogo muy reputado, muy racional, cree, pero no es un loco, un friki que se le vaya a la cabeza con estas cosas, ¿no? Entonces yo les dejo que estén solos, me quedo en la puerta o al lado mirando, esperando, y de repente sale y dice: Miguel, estoy viendo un montón de luces. Digo, no me digas. Las veía físicamente, con los ojos, ¿no? Entonces cogí la cámara, el móvil, y empezó a hacer fotos, ¿no? Y aquello fue una fiesta increíble. Ya entramos todos, entró Jesús Callejo, entró Juanjo Revenga con cámaras profesionales que llevábamos de vídeo, y empezamos a grabar, ¿no? Yo al principio pensé que podían ser orbes producidos por el polvo, ¿no? Al principio eran pequeñitos, salían de nuestros pies hacia arriba, y luego aquello empezó a moverse como si se estuviera alegrando la diosa de la energía que le estábamos dando en aquel momento. Y en la grabación, que la podéis ver por ahí, creo que está en YouTube, no sé si está en nuestra página, en la de Espacio en Blanco, hay En el Facebook, vale. Y es que como no controlo mucho eso, pues se ve una fiesta increíble, ¿no? Pequeñas, no son orbes, sino rayas de luz que salen de abajo, que empiezan a moverse, que empieza como un festival, ¿no? Aquel día la diosa estaba contenta y volvió a ocurrir tanto ese viaje, tanto en la Gran Pirámide, en esa cámara del rey que vimos también esas lucecitas, como en la capilla de Sekhmet con el grupo este último que hemos estado en Egipto. Me paro y hacéis preguntas si queréis. Cuando me encuentro con la luz, ¿qué sientes? ¿Has tenido alguna vez mucha sed? Y no tenías agua para beber. ¿Y cuando has bebido agua, qué ha pasado? Pues eso. Algo que forma parte de ti, que la sientes como fuera, pero que te reconforta y te llena, ¿no? Y a mí me da otra señal, que vuelvo a estar en el camino, o que estoy en buen camino. Si podrías explicar un poco tu experiencia como guerrero del arcoíris y en qué consiste un poco ser guerrero del arcoíris. Joder. El concepto guerrero es un concepto que ha habido en todas las culturas desde siempre, ¿no? Y los guerreros no luchan contra nada afuera, luchan contra sí mismo. Entonces, la primera cosa con la que uno se enfrenta cuando haces un acto de iniciación es contigo mismo, ¿no? De hecho, uno de los rituales, como la película esta de la Guerra de las Galaxias que meten, no recuerdo quién era, Luke Skywalker, que entra en una cueva, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Vivimos un ritual, ¿no? Y de repente aparece enfrente de ti una imagen, ¿no? Y yo pensaba que era alto, guapo, que tenía el pelo largo, ojos verdes, y joder, lo que vi allí, dije, ostras, me vi a mí mismo, ¿sabes? Y enfrentarte con uno mismo es la leche. Porque estamos llenos de autoengaños, de imágenes que nos hemos creado que no corresponden con lo que nosotros somos, ¿no? Y el guerrero lo primero que se encuentra es consigo mismo. Entonces tienes que reconocerte y decir, pero mira, si estoy medio calvo, calvo del todo, si soy bajito y delgado, ¿sabes? Empezar a aceptar eso. Y luego las cosas que ves que tienen oscuridad, intentar cambiarlas. Ese es el primer camino y eso te lleva toda una vida.
Eso es lo que hacen los guerreros del arco iris. Si eres capaz de hacer eso y das un salto más, entonces te conviertes en otro tipo de guerrero que lo que tiene que hacer es ayudar a los demás, como hacían los monjes templarios, ¿no? Devoción. Empiezas a ser un servidor, que es lo que yo soy. Yo en muchos de los viajes voy a servir a la gente, pero no soy servidor suyo. Y me complace abrir puertas que estén bien, procurar el bien para los demás. Porque cuando has conseguido sentirte bien a ti mismo, puedes empezar a reflejar un poquito de eso. Y de ahí, lo que quieras. Pero es la leche, ¿eh? Cuando ves que no eres alto, guapo y no tienes los ojos verdes, dices, joder, perdón. ¿Más preguntas? Miguel, ¿observaste después de las visitas de esos entes de oscuridad que algo había cambiado dentro de ti? ¿Cómo la oscuridad se hubiera ido? Sí, afortunadamente. Como os digo, no sé si os he contado esta historia que tenía relacionada con chamanes por si podía reflejarse en vuestra vida. No sé si os ha pasado ver luces, ver la luz o ver la oscuridad en vuestra vida, ¿no? En mi caso es como los mojones, ¿no? Los puntos que he ido viendo a lo largo de la trayectoria de mi vida, ¿no? Entonces me hacen sentirme bien cuando hay mucha luz, reconozco la oscuridad porque la llevo dentro de mí y trato de que eso se diluya y me hace sentirme mejor, evidentemente. Más preguntas que queráis. ¿Alguna vez has ido a algún sitio y no has visto nada de eso? ¿Te has quedado frío? Sí, mogollón de veces. Un sitio no para no ir, ¿sabes? No solamente que digas, ahí no sentí nada. Mogollón de veces. Fuiste allí y dices, bueno, aquí no hay nada. Mogollón de veces. Puerta de Aramumuru, en Perú, al lado del lago Titicaca, una puerta del Copón. Según dicen, se escuchan voces, si tocas el punto exacto entras a otras dimensiones, la de Dios. O sea, uno de los sitios más mágicos que te puedas echar a la cara. Llegar allí cuesta un montón, aparte de dinero, porque está muy lejos, 4.000 y pico metros de altura, o casi 4.000, súper mal. Y de repente yo llegué allí cargado de expectativas. Hicimos un ritual con un chamán súper poderoso. Me dejó solo y dice, apoya la cabeza y verás en cuanto la apoyes vas a sentir un flash y vas a entrar en la 50ª dimensión. Yo llegué allí, pues hay 3 piedras, hay que poner, hay un ritual para hacerlo, primera, segunda, voy al medio, pongo la cabeza. No pasaba nada. Y estuve como 1 hora y no pasó nada, ¿sabes? Entonces muchas veces no pasa nada. Perdón. ¿Algo más que queráis? No sé cómo, yo creo que estamos casi... Sí, estamos muy bien de tiempo, no te preocupes. A ver si necesitan más cosas. ¿Para qué pediste en México el espejo? Esa es una. Y 2, ¿cómo lleva tu familia el que no te guste celebrar lo de Nochevieja o qué? Mi familia está acostumbrada, afortunadamente, ¿sabes? Tanto mis padres como mi gente de ahora saben que Nochebuena para mí es sagrado. De hecho, por tradición, con mis padres, yo aunque aprovechaba para viajar cuando era más jovencito, no estudiaba, aprovechaba para viajar en invierno, pero estuviera donde estuviera, en cualquier parte del mundo, regresaba el día 23 para cenar o comer con ellos el día 24, que era sagrado para mí. Aunque el día 26 me marchara de nuevo, porque no me gustaba a fin de año, ¿no? Entonces mi familia está acostumbrada, tanto mis padres antes como mi gente ahora, ¿no? Dicen que se vaya, por lo menos no molesta, y yo me voy tranquilo porque mi hijo está con los abuelos y mi gente, dije, va. La piedra, ¿para qué la llevo? ¿Para qué sirve? Porque quería ser avaricioso, tenía una pero quería más. Porque de vez en cuando se me rompen, ¿sabes? El espejo de obsidiana sirve para protegerte de los males externos, ¿no? Y yo a veces me meto en sitios que soy bastante inconsecuente y me meto en lugares que no debo o me metía, entonces a veces se parten, quería tener alguno más para protegerme. Pero cuando se parten quiere decir que te has salvado de... Claro. Entonces lo guardo como si fuera un tesoro, lo dejo ahí, pero me ha salvado de algún tipo de influencia extraña. ¿Perdón? No, la dejo guardada entre mis tesoros, lleno de gratitud hacia ella por lo que ella ha hecho por mí, ¿no? Miguel, en el temazcal, ¿tú tuviste la sensación después de la 8ª, 9ª piedra, por ejemplo, después de sentir el bajón de energía, de sentirte como bastante cargado de energía y sentir que digamos que resurgías? Sí, espiritualmente, no físicamente. El ritual de temazcal tiene una serie de procesos, ¿no? Llega un momento, aparte el del perdón, que os lo he contado otra vez aquí, es como si volvieras a nacer hacia atrás, ¿no? Te pones en la postura fetal y puedes trascender esta vida y ir a otras vidas. Entonces en ese momento uno hace viajes por ahí, yo
los que ya tienen un poco de práctica nos vamos por ahí a ver cosas, ¿no? Termina el temazcal y te sientes súper revitalizado espiritualmente, pero físicamente no puedes con la vida. De hecho, hay un agujerito muy pequeño por donde sales, ¿no? Que es el útero, como si fuera el útero, ¿no? Y hay guerreros que desde fuera te sacan, te echan agua, te bautizan y te sacan a rastras porque físicamente no puedes. Y yo tardo bastante en recomponerme, me tienen que dejar una hora allí para que las cosas se pongan en su sitio, ¿no? Y cuando terminas, te das cuenta que has renacido. Hay algo nuevo en ti que ha nacido, tanto espiritual como físicamente incluso. Querían preguntar por ahí. Miguel, ¿podrías contar tu primer encuentro con Sekhmet? Fíjate, casi no lo recuerdo. Fue hace muchos años. Yo sabía que Sekhmet es esta diosa de Egipto. Tenéis que ir algún día, tenemos que ir a verla, ¿vale? Fue hace muchos años, había oído hablar de ella, no se había puesto ni siquiera de moda el ritual que hay ahora, ¿no? Y os cuento un poquito, por ponernos en antecedentes. Desde hace como 8 o 10 años, un poquito menos, mucha gente tiene sueños con un extraño ser que no reconocen o que no conocen, ¿no? Y es una mujer con cabeza de leona, a veces amenazante, a veces, porque tiene las dos caras, la dura, rígida, amenazadora, o la de gatita, ¿no? Cariñosa, ¿no? Entonces hay un montón de gente que ha empezado a tener sueños con eso, que representa el arquetipo en el que estamos viviendo ahora, uno de ellos. El arquetipo de la destrucción que quita todo lo malo, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sale toda la basura para quitarla y que renazca lo bueno, ¿no? Entonces yo había oído hablar de ella, pero no tanto físicamente, sentía que había algo por allí, ¿no? Entonces un día a mí me gusta mucho pasear solo, cuando antes viajaba solo a Egipto, me perdía por muchos lugares, ¿no? Y de repente llegué a esa capilla, ¿no? No había nadie, no había ni siquiera guardianes, ¿no? Y dije, joroba, qué sitio. Y entré a mirar, ¿no? Vi las dos, hay 3 salas, en la de enfrente, justo donde entras, está la estatua del dios Petach, que le falta la cabeza, a la izquierda está vacía. Yo hice eso, primero vi la del centro, fui a la izquierda y luego entré en la de la derecha, y cuando la vi dije, leches, ¿qué es esto, no? Y de ahí surgió mi extraña relación que tengo con Sekhmet. Pero fue, no sé si ella he escrito en un libro, fabulando, fantaseando, novelando, ¿no? Que ella me llamó para ir allí, ¿no? Y que ahora mi trabajo es llevar a gente, porque lo que yo siento de esa estatua es que es un ser vivo. Al igual que determinados monumentos se están empezando a cargar, por eso no interesa que ocurra. Hay determinados dioses, digamos, o seres espirituales que se han quedado encadenados a esta dimensión y necesitan la presencia de seres humanos para que les demos energía y se puedan soltar, digamos, puedan quitar lo vulgar que es la materia para poder elevarse de nuevo. Entonces yo siento que mi trabajo yendo a Sekhmet es eso, ¿no? Llevarle seres humanos que le den parte de su energía para que se pueda liberar. Es un poco novelero. Miguel, Sí. es una curiosidad bastante infantil, pero al fin de cuentas es una curiosidad, quizás un poco indiscreta. Pero todos estos viajes cuestan muchísimo dinero y tiempo. Se necesita haber nacido pues con bastante economía solvente, o cómo haces para financiarse. Cuando mis primeros viajes, yo estudiaba en la universidad, hice 2 carreras al mismo tiempo y en verano trabajaba en la construcción, como un perro. En 3 meses tenía que ganar lo que podía ganar otro en un año. Yo hacía horas extras, me levantaba a las 4, ganaba todo el dinero que podía. Te estoy hablando de hace, no quiero decir los años, hace muchos años, yo ganaba casi 3.000 euros al mes. Trabajando en la construcción, eran algunos tiempos de España, ¿no? Se ganaba mucho y tal. Y yo trabajaba 2 meses, agosto y septiembre, y el 29 de septiembre, que es mi cumpleaños, me daba el regalo de decir, os vais todos al carajo. Ya no me machacáis más, porque me daban leña, ¿no? El estudiante, no veas los obreros como me daban, ¿no? Para probarme, ¿no? Entonces con ese dinero me pagaba la carrera y viajaba. Tiempo después he tenido la suerte de que me han invitado a muchos viajes. De repente un determinado no sé qué de turismo quiere que vayamos porque somos periodistas y contamos cosas, ¿no? Y aprovecho. Pero sí cuestan. Es lo que más me molesta de la gente que viaja conmigo, que tengan que pagar. Ojalá los viajes fueran gratis. Pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Y el tiempo lo buscas. Pero sí, soy un ser afortunado porque me han invitado a muchos viajes. Espero que me sigan invitando. Otros muchos me los he pagado yo, pero trabajo para ello, para hacerlo. ¿Más preguntas que hubiera por ahí? Espera, por ahí primero y luego vas. Dime. Me ha llamado mucho la atención lo que has contado de Haití y de ese origen como en un pacto diabólico, una nación de tinieblas. ¿Crees que también existen naciones de luz en contrapartida o es una constelación de lugares de poder en el mundo? Qué pregunta tan profunda.
Qué pregunta tan profunda. No se puede decir que sean naciones, hay lugares, hay personas, hay grupos. Sí, no es tan grande, ¿no? Si me permites un segundito, luego te lo acabo de cerrar esta idea, ¿no? Y nos necesitan a la gente como nosotros, aunque yo soy cada día más pesimista. Un pesimista es un optimista bien informado, dicen, ¿no? Porque los que creemos que somos hombres de conciencia, cuando nos piden un poco de compromiso, decimos leches, ¿no? Y fíjate, muy curioso, yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares, ¿no? Y conozco muchos lugares sagrados a los que antes en Egipto pasaba, tú podías ir a un templo y hacer un ritual en el Santa Santorum. Ahora si vas te meten en la cárcel. En Egipto, en Jordania, en Líbano, en Siria, en la India, en México, en todos los lugares que conozco, no dejan que se hagan rituales porque saben, no sé quién, que el ser humano proyecta ahí parte de su energía y despierta ese lugar sagrado. Y cuando tienen que hacerlo, lo vulgarizan, como pasa en Chichén Itzá, cuando bajas Quetzalcóatl. Sabéis que hay un momento determinado que baja la serpiente y toca. Entonces meten ahí un mogollón, cámaras, no sé cuánto, folclore, 20.000 personas y ya han quitado el sentido sagrado. Vendedores, cachondeo, fuera. Entonces andan con mucho cuidado para que la poca gente que hay en el planeta que tiene conciencia cargue esos monumentos porque se necesita en este momento que eso ocurra. 2 preguntitas más y terminamos si queréis. Yo quería saber si has tenido alguna experiencia de vidas pasadas. En algún lugar donde... Fíjate que yo no creo mucho en eso, pero te cuento, Mauthausen, campo de concentración de Mauthausen. Yo no suelo ser muy dado a llorar, aunque lloro mucho, soy muy llorón, ¿no? Pero de repente llegué ahí a un lugar y me puse a llorar como un desesperado. Estaba yo solo y la gente que venía a mi lado, o sea, gente que no me conocía, dice, ¿qué te pasa, tío? Y querían confortarme, ¿no? Lloraba como una magdalena. Si yo creyera en la reencarnación, yo en mi anterior vida estuve en ese sitio y acabaron con mi vida en ese lugar, en el campo de Mauthausen. Otra, si creyera en ello, te digo, porque a mí no me preocupa, yo vivo el aquí y ahora, que es lo que creo que tenemos que vivir. Lo demás son pajas mentales que hace nuestra mente para complicarnos. Pero si creyera en ello, fíjate, fui un caballero templario, no sé si tenía mucho rango, pero daba leña por ahí a diestro y siniestro, en determinados lugares. No éramos tan buenos como cuenta la leyenda, una panda de perros, yo era uno de ellos. Y poco más. Bueno, sí, algún sacerdote egipcio en algún sitio de esos, abridor de puertas, y ahí sí que éramos más perros. Hay un templo que hemos visto este año, y ahí sí que me gusta identificarme. En los templos había fosos. Hay un templo doble, el templo de Komombo, que son 2 templos, que hay un foso por abajo. Hay 2 teorías. Dicen que en ese templo metían a los sacerdotes que se querían iniciar para que pasaran el momento del miedo. Dentro había un cocodrilo, si te enfrentabas a él, pasabas el ritual, ¿no? Pero hay una segunda versión, que la hay en todos los templos. Llegaba el noble de turno y quería hablar con Dios. Entonces le preguntaba una cosa, ¿no? Y él esperaba que Dios le contestara. Entonces, nosotros los sacerdotes nos metíamos debajo en ese foso, imagínate, ¿no? Escuchar una voz así como la mía, amplificada por el vacío aquel, y decía, pues tráeme 14 vacas, 3 mujeres, déjame a tu prima para que tenga una relación con ella, y de repente te van a ir las cosas bien. Entonces el noble había escuchado hablar a los dioses, que era un sacerdote escondido, imagínate cómo lo sentía. Entonces ahí éramos muy perros, era otro de ellos ahí metido en ese foso seguramente. Una preguntita por ahí creo que había. ¿No hay más? ¿Te crees equilibrado como Libra que eres? Estoy empezando a equilibrarme. Estoy empezando a equilibrarme, digo. A pesar de ello, creo que he sido bastante equilibrado en mi vida, sí. Desgraciadamente, tenía que haber hecho más locuras. Desde muy pequeñito tenía un sentido de la responsabilidad súper potente y nunca he entendido eso. Me estoy echando faroles de los Libras desequilibrados, pero yo siempre he sido... pero tenía que haber hecho más locuras. Sí. ¿Crees que entonces hay una especie de confabulación para que no se utilicen ese tipo de...? Espérate un poco. Otra, pues sí. Dime. ¿Qué pasó al final en la Gran Pirámide? ¿Conseguiste estar dentro de eso? ¿La primera vez que estuve? ¿Conseguí qué? ¿Has preguntado? Sí. Estuve, en el libro cuento que 4 o 5 horas estuve casi toda una noche. Entré a las 6 de la tarde más o menos y salí cuando estaban haciendo la llamada del primer rezo, 4 de la mañana. Imagínate el tiempo que estuve metido dentro.
y además lo sentí o lo viví como algo muy poco tiempo, ¿sabes? Cuando salí dije, ¿ya está amaneciendo? Fíjate, yo pensé que estaba anocheciendo, dije, se está haciendo de noche, ¿no? Aunque cuando yo entré casi era de noche. Quiero volver a hacerlo otra vez, lo que pasa es que ya no me atrevo a estar tanto tiempo. Con estar 1 hora me vale. ¿Qué hace falta para ver la luz? Pensamientos positivos, ¿los tenéis? Acciones positivas y sentimientos positivos. Si haces eso, de repente vas a encontrar que la vida te va dando aparentes casualidades, experiencias de luz, aunque no sepas verlas, ¿no? Quizá mi ventaja, la única que tengo, es que tengo una mente un poco trastornada, que ha sabido ver cosas donde no las sabía y magnificar esa serie de cosas, ¿no? Como de repente ser tan valiente como para decir que he visto una nereida en el mar en Senegal. Cágate, lorito. O sea, ¿quién cuenta eso, no? Este tipo está zumbado, ¿no? O que de repente me ha aparecido una piedrecita en un hotel de la cadena, no voy a decir cuál, en México. Y sin embargo ha ocurrido. Yo he magnificado eso, con lo cual he dado importancia y he abierto algo dentro de mí para que eso ocurra. ¿Alcanzaste a dormir algo en la noche en la gran pirámide? ¿Perdón? ¿Alcanzaste a dormir algo? No, era una experiencia de otro tipo. Una experiencia de otro tipo. Voy con el final, ¿no? Katmandú. Me encontré con un tipo que os he contado la historia, que desapareció de repente y él me dio una clave. Dice, escucha el silencio. Escucha el silencio para estar en contacto con estos otros mundos, ¿no? Yo no sé si lo contaba en un libro que no ha tenido mucha repercusión, porque no ha interesado que tuviera, ¿no? Si escucháis atentamente, hay una vibración constante, perenne en los lugares civilizados. ¿Sabéis lo que es el proyecto HARP, no? O SURA. Hay un proyecto HARP que es americano, SURA, o soviético. Utilizar infrasonidos, frecuencias de sonido para provocar terremotos, maremotos, destruir, etc. El sonido tiene una potencia increíble que se desconoce. Los americanos lo descubrieron en la guerra de Vietnam. Ponían en la selva para el Vietcong unos altavoces que no se escuchaba nada, que emitían infrasonidos. Y entonces los pobres Vietcong en algunos lugares, sabéis que tenían túneles por abajo, ¿no? Salían de los túneles, entregaban las armas y se entregaban. Les creaban desesperanza. Eso ha llegado a unos límites tan increíbles que ahora, a través, seguramente, eso todavía no lo sé, de las antenas de telefonía, nos están constantemente metiendo esa frecuencia para que estemos entontecidos como estamos. Hay que salir mucho de las ciudades, de los campos, para que ese sonido tan potente se vaya. Pero fijaros, ya hay cobertura en casi todos los lugares del planeta, desgraciadamente. Con lo cual ese sonido, esa energía que nos anula, está llegando a casi todos los lugares. Decías, hay intereses, evidentemente. Hay intereses para que la poca gente que hay en el planeta que tiene un poco de conciencia no cargue los monumentos, no se dé cuenta de lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y entonces nos anulan con esos sonidos los que van un poco más adelante, con las pantallas de televisión, que lo hemos hablado aquí, los tablets, los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos espera, pues parece que no es muy halagüeño si seguimos así. Sí. ¿Cómo te proteges de eso? Es difícil, pero siendo consciente, ¿sabes? Siendo consciente. Cuando te das cuenta de que una cosa te hace daño, de repente hay algo dentro de ti, ¿qué pasa? Sí, te das cuenta, pero... Escúchalo y date cuenta. Escúchalo y date cuenta, pero es como algo cambia dentro de ti. ¿Hay algún tipo de defensa psíquica que se produce en tu oído para que eso no te penetre de una manera tan potente? Sí, pero el entorno absolutamente te rodea, por más cuenta que te des. No, cambia mucho la actitud y tu predisposición en cuanto a físico, eso se sabe cuando eres consciente de algo. Fíjate los experimentos que se han hecho con el agua, los japoneses. Depende de lo que tú pienses, el agua reacciona. Es eso. Tú eres capaz de reconvertir todo tu sistema físico, fisiológico, cuando eres consciente de algo. ¿Eso te defiende de alguna forma? Absolutamente. Y luego hay otra serie de cosas para poder hacerlo, ¿no? Pero basta con que seamos conscientes de ello. Si no nos damos cuenta, nos lo estamos tragando todo. Es que te agobia, por más cuenta que te des, hay momentos que te agobia. El entorno te agobia totalmente. Desgraciadamente, pero te digo, darse cuenta. Apagamos la luz un segundito, por favor. Y ya terminamos. Sí, todo. ¿Se puede apagar el ordenador? Bueno, no hace falta.
Fijaros en la oscuridad. Basta que encendamos una cosita tan pequeñita como esta, que de repente se rompe la oscuridad. Pues eso sucedió este año, que la luz que acaba de nacer en este 2016, un año súper importante, llene vuestra vida y aparte las oscuridades de vuestra existencia. Muchas gracias. No os perdáis las próximas charlas del Grupo EPTA, que van a ser muy interesantes, sobre todo las del propio grupo, que yo no sé cómo invitan a gente como yo aquí, teniendo las cosas que tienen que contar ellos. Muchas gracias.